Vamos a resolver las consultas de la unidad 6 de tipo examen. Si os vais a la evaluación, a la segunda evaluación, unidad 6, aparte de la teoría y la práctica, encontraréis en la zona, en la sección de prácticas, las consultas de tipo examen. Tenéis subidas tanto los enunciados como las soluciones, pero creo que es conveniente que las vayamos haciendo paso a paso y explicando cómo tenéis que enfrentaros vosotros ante un enunciado y sobre todo pensando de cara al examen. Bien, como veis, nada más empezar el enunciado, siempre os digo la base de datos donde vais a tener que realizar esa consulta. Y a continuación os indico si vais a tener que usar instrucciones TPL o no. Las instrucciones TPL os recuerdo que eran las de lenguaje de procesamiento de transacciones. Es decir, si tenemos que usar begin tran, rollback, acordaros que eso lo vimos lo tenéis en la última tutoría, en la grabación de la tutoría de la semana pasada. Y ahora vamos a ver cómo haríamos pues este primer ejercicio. Bien, siempre que hagáis consultas, tanto de modificación, es decir, las que vemos en la unidad 6, como de recuperación de la información, que son las de la unidad 5, deberíais tener presente siempre el diagrama, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión. En este caso, como la base de datos con la que tengo que trabajar es la base de datos empresa, debería tener el diagrama. Cuando abro el diagrama, lo primero que tengo que hacer es irme a botón derecho, nuevo grupo de de pestañas vertical. O sea, aquí le dais botón derecho y le decís nuevo grupo. Lo voy a repetir porque no sé si lo hice muy rápido. Venís aquí, abrís el diagrama. Se os abre como una pestaña más. Entonces, para verlo tendríais que cambiar continuamente. En lugar de eso, ¿qué hacemos? Venimos aquí, nuevo grupo de pestañas, en este caso vertical. Si utilizáis monitores que se giran o que son más altos que anchos, pues le ponéis nuevo grupo de pestañas horizontal, ¿de acuerdo? En este caso voy a poner nuevo grupo de pestañas vertical. Así siempre tengo presente las tablas y cómo se llaman sus atributos, sus columnas, ¿vale? ¿Qué foráneas tenemos? Es decir, tengo una visión general de la base de datos. Bien. Vamos a empezar entonces con la primera consulta. En la primera consulta, lo primero que me dicen es que es en la base de datos empresa. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es un use empresa. A continuación me dice, usando instrucciones TPL. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tengo que abrir una transacción. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que no se hagan modificaciones en la base de datos. Abro la transacción y empiezo a ver qué es lo que me piden. Me dicen, instrucción que añade un nuevo producto, de nombre, producto examen. Me dan un código de fabricante, un identificador. Bueno, veo que me dan datos para añadir un nuevo producto. ¿Cómo hacíamos esa instrucción que añadía un nuevo producto? Es decir, que añade una nueva fila. Bueno, pues la instrucción es insert into. Y ponemos la tabla, que en este caso es producto. ¿Vale? Acordaros que está en gallego, de ahí que no tenga la CT de producto. Bien, a continuación pongo los nombres de las columnas. Si os acordáis, si veníais aquí a tablas y buscabais la tabla en cuestión, al arrastrar donde pone columnas, os pone las columnas donde vosotros arrastréis. En este caso yo estoy trabajando no con la máquina virtual, sino con una versión posterior del SQL Server. Si lo hacéis en el Management Studio de la máquina virtual de Windows 7, no os pone los corchetes, ¿vale? Los corchetes, al igual que las comillas dobles y las comillas, se utilizan cuando tenemos caracteres especiales en los nombres. ¿Qué pasa? Que para no tener que diferenciar si se necesitan los corchetes, por ejemplo, porque hay un espacio en blanco, imaginaros que esta columna se llamase code, espacio en blanco fabricante. Bueno,
Pues obligatoriamente lo tendríamos que poner o bien entre corchetes o entre comillas, ¿vale? Ya os digo que si lo hacéis en la máquina vais a ver que a vosotros no salen los corchetes, pero eso es lo de menos. Bien, a continuación, sabemos que el insert tiene dos opciones. Tiene la opción de hacer un select o tiene la opción de hacer values. Bueno, ¿por qué en este caso vamos a decidir hacer un select? Porque si os fijáis, me dan datos que son fijos, digamos. Me dicen, oye, el nombre te lo doy yo, producto examen. El código de fabricante será KIN. El identificador del producto ABA. Pero luego me dicen el precio, el mismo del producto que tiene por descripción cable USB a micro USB. Y existencias 20 menos de las del producto con descripción cable USB a micro USB. Es decir, tengo algo en común. Tengo en común que para dos de los datos que me piden, los puedo buscar en la tabla de producto. ¿Cómo lo haré? Pues diciéndole que la descripción es igual a la que me dicen en el enunciado. ¿Y qué le voy a poner yo en primer lugar como código de fabricante? KIN. ¿Qué le voy a poner como identificador? ABA. ¿Qué pondremos como descripción? Pues el nombre que me dicen que va a tener mi producto, ¿no? ¿Qué precio? Y aquí es cuando me dicen el mismo del producto con descripción cable USB a micro USB. Como yo aquí, acordaros que los selects primero hacen el from internamente. Estamos viendo que está yendo a la tabla de producto, pero se está quedando solamente con la fila del producto cable USB a micro USB. Entonces, coincide el precio con lo que va a tener en esa fila la consulta. ¿Y las existencias cuáles serán? Pues las mismas de ese producto menos 20. Yo siempre que hagáis este tipo de instrucciones os recomiendo, primero, que hagáis un select. Pues es decir, que hagáis este select para comprobar que no da errores. Perdón, que no hice el use. Entonces, claro que me dice que no existe. Bueno, vamos a repetir entonces. Ahora que ya estamos en la base de datos empresa, como veis ya he hecho el use y ya estamos en la base de datos empresa. Cuando yo haga este select, fijaros que no estoy haciendo ni la transacción ni el insert, y lo ejecute, veo que me sale una única fila y es la que va a insertar en la tabla de producto cuando yo lance la instrucción completa. Bien, más recomendaciones. Siempre que hagáis una instrucción de modificación, haced un select asterisco sobre la tabla en la que vais a hacer la modificación. Voy a comentarla, pero que tengáis en cuenta que se podría hacer así, sí, pero no tendríais la puntuación total del ejercicio, ¿vale? Porque no es la mejor, la más optimizada. Bien, vamos a hacer ahora entonces, fijaros, si no os acordáis de si habéis hecho rollback o no, podéis volver a lanzar el rollback únicamente, y si ya habíais cerrado la transacción, os va a dar este error. La solicitud rollback transaction no tiene la correspondiente begin transaction. No pasa nada, simplemente os avisa de que no hay ninguna transacción abierta, que ese rollback no va a cerrar nada. Bien, eso sería la solución a la primera consulta. Evidentemente este select y este que ponemos aquí son opcionales. Yo os lo recomiendo porque así cuando lancéis todo ese script que estáis haciendo junto para esa consulta, ese trozo de código que estáis escribiendo aquí, vais a poder ver cómo estaba la tabla antes y después. Bien, vamos a continuar ahora con la segunda consulta. Bien, lo primero, ¿en qué base de datos es? En la base de datos empresa. Por lo tanto, ¿qué haremos? Pues haremos y vamos a empezar plegado porque quiero que veáis cómo añadió
después del insert, la oficina de Pontevedra, que está en la región oeste, igual que la de Vigo, que su director es Carlos Green, que acordaros que tenía el código 110, el número 110, y como objetivo tiene 1.000 euros más que la sucursal con máximo objetivo, antes de añadir esta, evidentemente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora la siguiente consulta, que es la consulta 3, que es muy sencilla, pero que a veces en el examen os voy a decir qué errores encuentro yo, ¿vale? Que evidentemente no quiere decir que todos los vayáis a cometer, igual no los comete nadie y yo encantada de la vida. Bien, ahora tenemos que trabajar en la base de datos sociedad cultural, ¿vale? Por lo tanto, use sociedad cultural, ¿vale? Me dicen que use instrucciones TPL. Bueno, pues hago begin tran. Ya si queréis ponemos el rollback también para no olvidarnos, y en el medio. Bien, vamos a continuar entonces con las siguientes consultas. Vamos allá. Bien, vamos a ver la consulta 4. El update. Bueno, update, siempre a continuación ponemos el nombre de la tabla, en este caso, actividades. Y siempre va a tener un set. Y en ese set lo que vamos a poner es las columnas a las que le vamos a cambiar su valor. Pues le vamos a cambiar su valor a la fecha de fin, ¿no? Porque me dice que tengo que adelantar la fecha de fin. Como está en gallego es data fin. Bien, aquí ya veremos lo que ponemos, ¿vale? El valor que le ponemos. Al acabar de darle valor ponemos una coma y a continuación ponemos el siguiente campo, el siguiente atributo o columna que vamos a modificar. Y además me dice que tengo que cambiar el precio de la actividad. Precio igual a lo que sea. Bien. En cuanto a la fecha de fin, me dice que tiene que terminar un mes antes. Por lo tanto, tengo que utilizar la función dateAdd. No podéis poner -1 month, no. Para ir para adelante o para atrás en una fecha utilizamos dateAdd. Si os fijáis, la ayuda ya me va diciendo, primero tienes que poner un intervalo de tiempo. En este caso, el intervalo es month. Luego, tengo que poner el incremento. O en este caso, el decremento. Porque yo no tengo que ir para adelante en el tiempo, tengo que ir para atrás. Entonces, ¿cuánto tengo que ir para atrás? ¿Cuántos meses? 1. Para indicarle que quiero ir para atrás pongo -1. Y a continuación pongo a qué fecha le voy a restar ese mes. Pues a data fin. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es decirle, calcúlale a la fecha fin un mes menos y después asígnalo en la fecha fin. A continuación tengo que triplicar el número de plazas. Pues entonces, ¿qué hago? Num plazas por 3. Y lo otro que me mandan cambiar es el precio, que me dicen que tengo que rebajarlo un 7%, que es lo mismo que multiplicar por 0,93. Bien, si yo lo dejo así, ¿qué estoy haciendo? Estoy modificando esos datos en todas las actividades. Pero ojo, me dice que lo tengo que hacer con todas las actividades que ya acabaron a día de hoy. Bien, entonces voy a tener que poner un filtro. Es decir, si ya acabaron a día de hoy, puedo poner esto directamente. Pero aquí entramos con el tema de el tipo de dato, de data fin. Si os ponéis encima, veis que es datetime.
es decir, guarda horas. Me están diciendo que tienen que haber acabado a día de hoy. Pero si, por ejemplo, la fecha de fin son el día de hoy, imaginaros, 12 de febrero de 2025 a las 10 de la noche, y yo lanzo esta consulta, a día de hoy esa actividad no ha acabado. Si yo tuviese como fecha de fin las 10 de la mañana, es decir, que fuese que esa actividad acaba el 12 de febrero a las 10 de la mañana, ha acabado a día de hoy. Ha acabado hoy. A ver, aquí yo, si me lo poníais así, lo daba por bueno. No me hacía falta que hicieseis el cast, porque aquí lo que podíamos hacer es pasar data fin a date. Entonces eso es como poner el día con las 000000 a la hora de comparar. Es decir, si yo transformo esto en fecha, automáticamente del getDate va a coger también solo la fecha. ¿Vale? O para curarnos en salud podríamos hacer también ahí un cast as date. Yo, si me lo dejabais sin el cast, os lo daba por correcto también, ¿vale? Porque esto ya sería hilar muy fino. Realmente tendría que haber acabado ayer, porque al decir a día de hoy estamos interpretando que la fecha de finalización tendría que ser ayer, es decir, que las de hoy no contasen. Pero bueno, supongo que me entendéis con el tema de que habría que hacer casas de los dos lados, pero que sepáis que yo con esto ya os lo daba por bueno, porque como solo hablaba de días, no del momento actual, entonces bueno, podía llevar a confusión. Bien, me dicen que la fecha de fin tiene que haber acabado antes de hoy, y el precio, ¿cómo tiene que ser? Menor a 300. Si vosotros hacéis un select asterisco from actividade, vais a ver que todas ya han acabado a día de hoy, porque han acabado todas en 2014 o 2015, ¿lo veis? Data fin acaba en 2014, 2015, 2014, 2015, es decir, eso lo cumplían las 4 actividades, pero luego le decimos, y además el precio tiene que ser menor que 300. La primera no cumple esa condición, es decir, ¿cuántas filas va a tener que modificar? La 20, la 30 y la 40, es decir, 3 filas. Tiene que retrasarle en un mes la fecha de fin, multiplicar por 3 el número de plazas y cambiar el precio y rebajarlo. Bueno, pues vamos a ver qué hace la consulta. Vamos a ejecutar. Perdón. Sociedad. Vale, sociedad de cultural. Que me equivoqué al poner el nombre de la base de datos. Bien, ejecutamos. Y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a tener todo presente. Fijaros, me tiene que haber cambiado la fecha de fin de las 3 del final y ponerle un mes menos. ¿Lo veis? Antes era marzo, en repostería, ahora es febrero. De marzo pasamos a febrero. De junio pasamos a mayo. Y de mayo pasamos a abril. Es decir, eso lo ha hecho. Vamos a ver ahora las plazas. 20
pasamos a 60, 2 por 3, 6, 10 por 3, 30, las ha triplicado. Y luego 20 por 3, 60, las ha triplicado. Y en cuanto al precio, le ha calculado, o sea, le ha descontado un 7%. 50 ha pasado a 46,50, 80 ha pasado a 74,40. Y en este caso, el precio sigue siendo 0, ¿por qué? Porque el precio es tiny int. Si venís aquí, precio, a ver si me lo muestra. A ver, no, precio es decimal. Bueno, claro, multiplicar 0 por 0,93 os va a dar 0. Ahí no hay nada que rebajar. Por eso está bien, ¿de acuerdo? Vale. No le vamos a poner de iniciación a la informática menos algo, no tendría sentido. Bien, pues esto sería lo que habría que hacer con el update, en este caso un update sencillo, porque como veis, lo que hace es simplemente un where. No está haciendo join con ninguna otra tabla, no es necesario, porque hace las modificaciones directamente sobre la tabla actividad sin necesidad de ir a buscar información a ninguna otra tabla de la base de datos. Vamos a continuar ahora resolviendo la consulta 5. En la consulta 5, si os fijáis, es sobre la base de datos empresa. Bueno, pues por lo tanto vamos a lo de siempre. Vamos a hacer use empresa y vamos a abrir el diagrama. Lo vamos a poner en la sección derecha. Mover al grupo de pestañas siguiente. ¿De acuerdo? Para que nos lo ponga a la derecha. Cuando tenéis varios y no se ven, si os fijáis, yo lo tenía más estrecho y no se veían los dos, acordaros que aquí os aparecen, o sea que podríais cambiar directamente de uno al otro, ¿vale? Ahora tenemos el de sociedad y cultural. Si yo vengo aquí y cambio, tendríamos el de empresa. Bien, como tenemos suficiente espacio, voy a abrir un pelín más para que se vea toda la base de datos empresa. Bueno, ejecutamos y vamos a empezar a leer qué es lo que nos piden. Primero, que usemos transacciones. Me dice, tengo que cambiar la cuota de ventas de cada empleado, es decir, aquí en la tabla empleado cambiaré la cuota de ventas, pero ahora va a tener que coincidir con el objetivo de la sucursal en la que trabaja ese empleado. Bueno, ¿voy a tener que hacer un cambio? Sí. ¿Dónde? En la cuota de ventas del empleado. Por lo tanto, hago un from en empleado para ver cómo está la información antes. Lo vuelvo a hacer después del update. Vamos a hacerlo aquí después. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué tabla cambiamos? Empleado. ¿Qué hacemos siempre en el update? Set. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? La cuota de ventas. Aquí hay varias soluciones posibles, ¿vale? Vosotros lo que podéis hacer es después del update. Es decir, que ahora ya no me aparezca en la consulta 300.000, 800.000, sino que aparezca 800.000, 800.000, ¿vale? Porque esta columna no la estamos modificando, estamos cogiendo su valor para ponérselo a la cuota de ventas. A cada empleado, el objetivo de la sucursal que le corresponde. Bien, pues vamos a lanzar todo esto junto y vamos a comprobar qué ha pasado. Si nos vamos a la solución, vemos cómo antes Daniel tenía 300.000, ahora ¿cuánto tiene? 800.000. Lo vais a ver muy bien con Carlos. Carlos no tenía cuota de ventas y ahora que tiene 800.000. Es decir, a cada uno de los empleados se le ha puesto como cuota de ventas lo que nos pedían, el objetivo de su sucursal.
¿Podríamos hacerlo de otra manera? Pues sí, podríamos hacerlo con otras sintaxis diferentes. Entonces vamos a ver otra sintaxis del join, ¿de acuerdo? Bien, podríamos coger el update y en lugar de repetir aquí empregado, poner sucursal. Y aquí, como no estoy haciendo un inner join, no puedo poner la igualdad de esta manera, ¿no? ¿Qué le digo? Where id sucursal treballa igual a ese punto identificador. ¿Veis que estoy haciendo lo mismo? Solo que lo he simplificado. ¿Lo ves? Lo voy a poner aquí debajo para que se vea como otra solución, otra sintaxis para el join. Realmente, en lugar de volver a poner aquí en el join la tabla, como es la misma que sobre la que estoy modificando, pues entonces lo puedo hacer de esta manera. Lo que pongo es la tabla con la que quiero hacer el join y lo que le estoy diciendo es, vale, cuando estés modificando el empleado Daniel, junta los datos de su sucursal con los datos de la tabla sucursal, coge su objetivo y pónselo como cuota de ventas. ¿Por qué yo os recomiendo siempre hacer esto? Porque me parece que os es más fácil de hacer, ya que al final se trata de coger el select con los datos y si os fijáis, lo que sería el from es igual al del select. Simplemente acordarse de cómo tengo que poner el update y el set. Bien, pues aún podríamos hacerlo también con una subconsulta, que es, si os acordáis, cuando hablamos de las correlacionadas, pues como una especie de correlacionada. Sería, hago update empregado, set cota de ventas, igual a quién. Pues lo que hago es esto de aquí. Le digo, bueno, pues me haces un select del objetivo de la tabla sucursal, donde se verifique que el ID de la sucursal treballa es igual a este identificador. ¿Qué va a hacer? Esto, si os fijáis, es una subconsulta y en este caso, ¿dónde busca los datos si no los encuentra en sucursal? Sucursal no tiene ninguna columna que se llame ID sucursal treballa. ¿Qué hace el sistema? Busca esto en la tabla que estoy modificando. Y por lo tanto va a funcionar sin ningún tipo de problema. Podemos probarlo si queréis. Vamos a hacer aquí vamos a comentar esto y después lo quitamos. Es decir, vamos a hacer este update. Acordaros que hemos hecho el rollback, ¿vale? Que ya me dice que ya no tiene begin trunk. Y ahora vamos a ver qué pasa si utilizo esa otra sintaxis. Debería pasar lo mismo, ¿no? Hemos dicho que es exactamente lo mismo. Y como veis, primero nos devolvía estos valores y ahora me ha modificado las 10 filas y le ha puesto a cada empleado como cuota de ventas la misma que el objetivo de su oficina, de su sucursal. Lo mismo ocurriría si lo hacemos con la sintaxis intermedia, que es el join sin volver a duplicar, sin duplicar la tabla en la que estoy haciendo la modificación. Si vuelvo a ejecutar, veis como efectivamente otra vez, por ejemplo, Carlos, antes de la modificación tenía null su cuota de ventas y ahora tiene la misma que el objetivo de su sucursal. Bien, pues entonces vemos cómo podemos utilizar 3 sintaxis. Escoged vosotros la que os sea más cómoda, la que mejor entendáis.
porque a la hora de rendimiento tampoco hay mucha diferencia. Con la que más diferencia puede haber es con la última que vimos, con la de la subconsulta. Porque sabéis que los joins en principio optimizan los recursos del servidor. Es decir, por ejemplo, no se debería hacer un in o un not in cuando podemos hacer un join. Bueno, pues este sería uno de esos casos. Bien, esta era la consulta 5. Bueno, como veis, a partir de la consulta 1.6 se crean tablas temporales o tablas permanentes. También tenéis que daros cuenta, sobre todo de cara al examen, que os resalto una frase nada más empezar la consulta. Y os digo, no uses instrucciones TPL para realizar la siguiente consulta. Es decir, que no utilicéis begin tran y rollback. ¿Por qué? Porque si yo os pido crear una tabla temporal, como en este caso empleado no asiste acti, y luego con rollback la elimináis, es decir, deshacéis la creación de la tabla temporal, ¿qué va a pasar? Que si yo más adelante os pido, como en este caso en la 1.8, que eliminéis del modo más rápido y menos costoso posible los empleados de la tabla que cumplan una serie de condiciones, no lo vais a poder hacer porque la tabla la habéis borrado al hacer el rollback. Por lo tanto, estad muy pendientes en el examen de este tipo de frases resaltadas. Bien, vamos a empezar entonces con la consulta 1.6, que ya tengo aquí el enunciado, y vamos a empezar a realizarla. Bien, me dicen que es en la base de datos Sociedad Cultural, pues por lo tanto selecciono la base de datos, ejecutamos y a continuación empezamos a ver qué es lo que me indican que tengo que hacer. Antes de nada, a la derecha tiene que estar visible el diagrama correspondiente, que en este caso es el de la base de datos Sociedad Cultural. Bien, me piden que tengo que mostrar el NIF, el nombre, primer apellido y salario mensual de los empleados que no asisten a actividades. Y esa información meterla en una tabla temporal, me dicen solo accesible en la sesión actual. ¿Eso qué quiere decir? Que es una tabla temporal local. Acordaros que las tablas temporales locales se indicaban con una almohadilla y si eran globales, delante del nombre poníamos 2 almohadillas. Bien, en este caso, ¿qué me piden? Me piden datos de empleados. ¿En qué tabla están? Están en la tabla empregado, por lo tanto voy a la tabla empregado, le voy a llamar E y ahora vamos a ver qué información nos piden. Nos piden el NIF, nos piden el nombre, nos piden el primer apellido y nos piden el salario mensual. Si nosotros ejecutamos esta consulta, obtenemos todos los empleados, que en este caso son 4. Pero me piden que solo muestre aquellos que no asisten a actividades. ¿Cuáles son los que no asisten? Pues todos menos los que sí van a actividades. Por lo tanto, ¿dónde tengo yo información de qué empleados van a actividades? Si os fijáis, empleado es el supertipo de una especialización entre administrativo y profesorado, es decir, es un ISA. Empregado puede ser administrativo y empregado puede ser profesorado. Los únicos que pueden realizar actividades son los profesores, por lo tanto, la información de qué empleados realizan actividades la tenemos en Profe Cursa Acti. Si yo hago un inner join entre empregado y Profe Cursa Acti, con su condición de join o de combinación correspondiente, vamos a ver, fijaros que entre empregado y Profe Cursa Acti no hay ninguna relación directa,
¿vale? No tenemos ninguna línea entre empregado y profe cursa acti, no hay ninguna foránea directa, pero esto, acordaros que es el subtipo, profesorado es un subtipo de empregado, por lo tanto hereda el número de profesor. NumProf realmente, ¿qué valor tiene? El mismo que tiene número de empregado. Por lo tanto, como después este NumProf pasa a profe cursa acti, es como si pasase este número. Por lo tanto, yo puedo hacer join directamente entre profe cursa acti y empregado. No tengo que pasar por la tabla profesorado. Bien, entonces, al ejecutar, si yo como última columna, imaginaros, pongo el ID de la actividad, me va a aparecer de aquellos empleados que están cursando actividades, cuál es la actividad que cursan. En este caso, María y Carlos cursan actividades, pero a mí me piden los que no cursan actividades, los que no asisten. Por lo tanto, para que salgan los que no asisten, ¿qué tendría que hacer si utilizo join? Un left join. En este caso, al ejecutar, veis que en p.id actividades, aquellos que no tienen ninguna actividad cursada, que no están cursando ninguna actividad, que son Juana y José, les aparece en el identificador de actividad nulo. Por lo tanto, yo, para buscar cuáles son aquellos empleados que no están cursando actividades, lo que puedo hacer es lo siguiente: PID actividades is null. Ahora en el resultado, ¿quién saldría? Pues en el resultado salen Juana y José, que son los que tienen en el ID actividad, en la última columna, nulo. Pero no me piden ese ID de actividad, por lo tanto lo quitaría. Esto es lo que me piden, las filas que me piden que metan ¿qué tabla? En la tabla empleado no asiste acti. Bien, pues entonces acordaros que se hace siempre al acabar todas las columnas del select, ponemos into, y en este caso, como es temporal y además solo accesible desde la sesión actual, pongo una almohadilla y el nombre. Vamos a seguir leyendo porque me dicen que además los nombres de las columnas de la tabla nueva no son los mismos. La primera no va a ser NIF, se tiene que llamar DocID. La segunda, que es el nombre de pila, se va a llamar nombre de pila. Aquí podéis poner, fijaros que tienen espacios en blanco y que es una de las cosas que os pongo al final. Digo, si el nombre del campo tiene espacios en blanco, respétalos, es decir, no me vale que me pongáis aquí un guión bajo, porque si ponéis guión bajo ya no nos harían falta las comillas. Lo que quiero es ver que sabéis que cuando hay caracteres especiales como espacios en blanco, cedillas, señas, sabéis que tenéis que poner o bien comillas, corchetes o comillas simples, comillas dobles. Después, ¿cómo se llama esta columna donde guardamos el apellido 1, donde mostramos el apellido 1? Me dicen que se llame AP1, por lo tanto, como se llama igual, ya no pongo el alias. Y salario mes se tiene que llamar salario. Bien. Por lo tanto, revisamos, instrucción que crea una tabla temporal local, aquí está, no, solo accesible en la sesión actual, una única almohadilla, muestro el NIF, nombre, primer apellido y salario mensual de los empleados que no asisten a actividades. Aquí lo tenemos con el left y con el is null. Si ahora ejecuto, lo que he conseguido es crear una tabla, veis que me dice 2 filas afectadas porque son las que ha metido en esta tabla nueva. Si yo quiero comprobar que realmente esa tabla tiene las filas que debe, hago un select sobre la tabla temporal que he creado y veis cómo aparecen Juana y José, que eran los que no asistían, los empleados que no asistían a actividades. ¿Podríamos hacerlo de otra manera sin utilizar el left join? Podríamos utilizar una subconsulta y nothing, pero acordaros que siempre
está más optimizada una consulta si utilizamos join que si usamos in o not in. Bien, vamos a hacer ahora la siguiente consulta, la 1.7. Y como veis, no usamos instrucciones TPL. Vamos a ver si en la siguiente tenemos que usar instrucciones TPL o no. Pues en la siguiente me piden, de igual manera que antes, que no use instrucciones TPL. Bien, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos piden. En este caso me piden crear una tabla permanente de nombre sucursal oeste que tenga las mismas columnas que sucursal, pero que contenga solamente la información de las sucursales de la región oeste. Y me da una serie de nombres para las columnas. Por lo tanto, ¿qué base de datos uso ahora? Use empresa, tenemos que hacer. Ejecutamos. Vamos a poner el diagrama de la base de datos empresa visible y tengo que crear una tabla permanente de nombre sucursal oeste. Tenemos que mostrar los datos de la tabla sucursal, pero en este caso se tiene que cumplir que tiene la información únicamente de las sucursales de la región oeste. Por lo tanto, hacemos un filtro y ¿qué datos ponemos? Bueno, me dice que todas las columnas. Acordaros que podemos ir directamente al explorador de objetos, buscar las tablas, en este caso la tabla sucursal, y en columnas arrastrar. Arrastramos. Si lo estáis haciendo con el Management Studio, con un Management Studio anterior, como es el caso del que tenéis en la máquina virtual de Windows 7, nos aparecen los corchetes. Pero bueno, podríamos dejar los corchetes. Pasa que así el código, digamos que queda más limpio. Bien. ¿Me dan nuevos nombres para esas columnas? Sí, me dicen que la primera se tiene que llamar ID, que en lugar de ciudad tengo que llamarle localidad, que en lugar de región le llame zona y después el número de empleado director se llamará director y el objetivo se llamará OBJ. ¿Cómo se llama la tabla nueva? Acordaros, después de escribir la última columna, ponemos el nombre de la tabla nueva, que en este caso es sucursal oeste. ¿De qué tipo es la tabla? Permanente. Por lo tanto, no tengo que poner ni almohadilla ni doble almohadilla, porque eso sería si la tabla fuese temporal. Bueno, acordaros que siempre os recomiendo que comentéis primero el into, ejecutéis para comprobar que la consulta no tiene errores, en este caso no tiene errores, y comprobamos los nombres de las columnas ID, localidad, zona, director y OBJ. Y además las que nos salen son de la región, de la zona oeste. Entonces ahora ya podemos hacer into, ejecutamos, me dice 2 filas afectadas. Si quiero comprobar que la tabla tiene efectivamente esas 2 filas, lo que haría sería lanzar la consulta sobre la tabla que acabo de crear. Bien, vamos a ver qué nos piden en la siguiente consulta, en la consulta 8. Pues en la consulta 8 me dicen que use instrucciones TPL. Por lo tanto, lo primero, seleccionar la base de datos, que es la base de datos Sociedad Cultural. Tengo que usar instrucciones TPL, por lo tanto, hago begin tran. Y ya pongo el rollback para que no se me olvide. Y empiezo a hacer la instrucción que me dicen. Me dicen que tengo que eliminar del modo más rápido y menos costoso posible los empleados de esta tabla, que tengan un salario mensual superior a 600 euros. Los borrados que hemos visto son
delete y truncate table. Como hemos explicado, el truncate table es más rápido porque no guarda información en el log, no guarda información de recuperación, pero también habíamos dicho que truncate table elimina todas las filas de la tabla, no me deja filtrar, es decir, yo no puedo hacer truncate table, tabla y luego añadir un where. Esto no está permitido porque truncate table trunca la tabla. Cuando habléis de borrado, hablad de delete y de truncate table. Así os acordaréis que nunca vais a poder poner un filtro, que el truncate table trunca la tabla completa. Bien, en este caso, ¿qué debemos escoger? Como me dice que tengo que eliminar las filas de la tabla empleado no asiste acti que tengan un salario mensual superior a 600, me están dando un filtro. Si os acordáis, si hacemos un select para ver lo que hay en la tabla, aquí teníamos, falta hacer el use, aquí teníamos dos, perdonad, ¿por qué me está dando este error? Me dice, el nombre de objeto empleado no asiste acti no es válido, porque era una tabla temporal local, entonces hay que ponerle la almohadilla, si no lo que busca es una tabla persistente que se llame empleado no asiste acti. Bien, ahora al ejecutar, vemos cómo me sale Juana, que tiene un salario de 1.590 y José, que tiene un salario de 600. Por lo tanto, como me dice que borre los que tengan un salario mensual superior a 600, mayor a 600, quien tiene que quedar en la tabla después del borrado es José. Es decir, no voy a eliminar todos. No puedo hacer un truncate. Tengo que hacer un delete. ¿De qué tabla? Hago delete from. La tabla empleado no asiste acti. Si hiciese esto, borraría todas las filas, pero delete me permite poner un where en el que le diga que salario, ojo, porque acordaros que le habíamos cambiado el nombre, es mayor a 600. Entonces, vamos a hacer el select antes, el select después, como siempre, y vamos a ejecutar todo junto. Abrimos la transacción, ejecutamos y veis cómo efectivamente antes teníamos a Juana y a José y ahora tenemos solo a José. Si ahora hacemos de nuevo un select, veremos que como hemos hecho rollback, están los dos. Bien, eso en cuanto a la 1.8. Vamos a seguir con la 1.9. En la 1.9, que es en la base de datos empresa, me dicen que use instrucciones TPL. Por lo tanto, begin tran y rollback. Me dice ahora sí, instrucción que elimine del modo más rápido y menos costoso posible todas las filas de la tabla sucursal oeste. En este caso, sí que hago un truncate table. Vamos a hacer select asterisco from sucursal oeste. Como era persistente, no le ponemos la almohadilla. Hacemos el truncate table porque ahora tengo que eliminar todas las filas y hacemos de nuevo el select para ver cómo queda la tabla después de vaciarla. Ejecutamos, vemos cómo antes del truncate table tenía a Coruña y Vigo, que eran las sucursales de la región oeste, y después tengo la tabla vacía, es decir, truncate table ha eliminado todas las filas de la tabla sucursal oeste. Como hemos hecho rollback, realmente hemos borrado, pero luego deshicimos ese borrado. Por lo tanto, ahora, si yo ejecuto el select asterisco, conservamos todavía esas dos filas. Bien, vamos a hacer ahora la 1.10. Me dice, usando instrucciones TPL, realiza la siguiente consulta. Bueno,
Primero es en la base de datos empresa. Seleccionamos y ahora dice, no se permite usar subconsultas para hacer el borrado. Bueno, me dicen que tengo que eliminar los pedidos de los empleados que trabajan en sucursales de la región oeste. Fijaros que no me están hablando de ninguna de las tablas que he creado. Ahora no me dicen ni que lo haga en la tabla sucursal oeste, ni que lo haga en la tabla que teníamos de empleados. No me dicen que trabaje con ninguna de las que he creado anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar los pedidos que cumplen una condición. Bueno, ¿dónde hago el delete? El delete lo tengo que hacer en pedido, pero tengo que hacerlo dentro de una transacción. Bien. Como voy a tener que comprobar la información de la tabla pedido, hago un select antes y un select después. Si yo dejase el delete así, borraría todas las filas, pero me dicen que solo elimine los pedidos de los empleados que trabajan en sucursales de la región oeste. En pedido yo tengo el número de empleado que hizo ese pedido. Esta foránea viene de empleado, por lo tanto yo tengo que hacer join entre pedido y empleado, porque ¿cómo sé yo cuál es la región del empleado? Lo sé por la sucursal, por lo tanto voy a tener que hacer join de pedido a empleado y de empleado a sucursal. ¿Cómo lo hago en el delete? Acordaros que el delete permite, bueno, este from, acordaros que es opcional, pero la sintaxis estándar, el ANSI, tiene, después del delete pone un from. Que no os sorprenda que luego podamos poner otro from aquí, porque ese sería el del join. En el primero indicamos de dónde queremos eliminar las filas y en el segundo lo que hacemos es un join con la tabla o tablas que sean necesarias. Entonces, pedido, le voy a llamar P, inner join para coger el empleado de cada pedido. Hacemos el join como siempre, en este caso p.num empleado es la foránea que viene de la clave primaria de empleado. Me faltaría todavía el inner join con sucursal, con la condición de join que me dice el empleado en qué sucursal trabaja, que es el ID sucursal traballa. Entonces, e.id sucursal traballa es igual a s.identificador. Bien, fijaros, me falta aún indicar que solo quiero aquellas sucursales que como región tienen la región oeste. Si vosotros queréis comprobar que realmente estáis borrando lo que deberíais, lo más fácil para hacer este tipo de borrados es que hagáis el select antes, tal cual tenéis en el delete el from y el where, bueno, las condiciones que tengáis en el delete. Si esto os devuelve la información de los pedidos de la región oeste, al hacer select asterisco, ¿qué os va a salir? Todos los pedidos, todas las columnas de pedido, con todas las de empleado y con todas las de sucursal. Entonces, si yo ejecuto esto, veréis cómo me salen 13 filas, que son, si vamos hacia la derecha, primero fijaros que son los datos de los pedidos. ¿Vale? A continuación tenemos el dato del empleado. Veis cómo en la primera fila tengo el pedido del 15 de marzo de 2014 a las 11 de la mañana. Lo ha hecho el empleado 102. Este 102
efectivamente, al hacer join, le aparecen los datos del 102, del empleado 102, Susan Smith. Y a continuación, como Susan Smith trabaja en la sucursal 21, aparecen los datos de la sucursal 21. Esto lo hace para cada uno de los pedidos y la región tiene que ser la oeste, porque he hecho este filtro. Es decir, a cada pedido le hace join con su empleado, con los datos de su empleado, y a cada empleado le pone en la misma fila los datos de su sucursal. Al filtrar nos quedamos con los de la región oeste. Por lo tanto, ¿qué filas va a borrar? Va a borrar esas 13 filas de pedidos hechos por empleados de la región oeste. Vamos a repetir este select después del borrado para comprobar si realmente hace el borrado de manera correcta. Fijaros, vamos a ejecutar para ver cuántos pedidos tiene la tabla, un count asterisco from pedido, antes de borrar. Vemos que tiene 29. Cuando hicimos este select nos devolvía 13. Si hacemos aquí un count también, veremos cómo devuelve 13. Por lo tanto, hay 16 filas que tienen que quedar en la tabla, que serían las de otras regiones diferentes a oeste. Bueno, pues vamos a comprobar lanzando, vamos a comentar el select count de pedido y vamos a lanzar todo esto. Al ejecutar veremos cómo primero tenemos el select con las filas de los pedidos de la región oeste, que eran estas 13 filas, y después del borrado desaparecen. Hemos lanzado el rollback, por lo tanto ya no vamos a ver, si nosotros ahora volvemos a hacer este select count pedido, tenemos las 29 iniciales, pero vamos a lanzarlo sin lanzar el rollback, es decir, vamos a volver a hacer esto sin ejecutar rollback. Si no ejecutamos rollback, ¿qué va a haber en pedido? En pedido tendrán que estar las 16 que hemos dicho que no se iban a borrar. Efectivamente veis cómo devuelve 16 filas. Si yo pongo directamente el asterisco, lo que veo son esas 16 filas.